Bienvenido y bienvenida al episodio número 106 de Peor Caso. En este episodio, MK Ultra, control mental y lavado de cerebro. Hablándote desde los lugares más gulliverianos de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic. Mortal Kombat. Mejor música de la vida. ¿Tú puedes creer que yo tenía un cassette en algún momento de Mortal Kombat y no me daba cuenta que decía Mortal Kombat? No sabía que era eso lo que decía. Pero esa es la música clásica de todo el Sí, mundo. pero yo lo tenía, era el cassette de la música de Mortal Kombat. Y escuchábamos con un amigo y me acuerdo una vez la hermana me dijo, esa es música buena para esa, ¿cómo se llama esa cosa? Como que bailan y hacen ejercicios aeróbicos. Ya, sí, para aeróbico. Y nos sacó de onda, pues, que nosotros estábamos contentos escuchando la música de Mortal Kombat. Me imagino. Es como música media tecno. Parece que era la música de la película. Mira, parece que era... Sí, es la música de la película. Sí, era súper tecno. Era aeróbico. Porque yo no me acuerdo si... en alguna vez lo escuché en este Good Bad Flicks. ¿Qué cosa? Hizo uno de Mortal Kombat. Y ahí él explicaba que la música parece que había sido hecha como promocional y después la tomaron para la película o algo así. O fue al revés. O no sé. Yo esa película la fuimos a ver al cine el día que salió, en Santiago. Y había una premiere en un cine en el centro. Y alguien nos había dicho que si llevábamos un periódico, no me acuerdo cuál, de ese día, nos daban la entrada gratis. Así que éramos 3 amigos, los 3 pelotudos con el diario así en la mano, haciendo la fila. Nunca fue. Pero nos encantaba Mortal Kombat. Ya, eso fue el episodio de hoy. ¿La pudieron ver o no? ¿La pudieron ver? Sí, la vimos, pues. La vimos en un cine en el centro. Pero que llegaron a la puerta y les dijeron, no, esto... O igual pasaron a la billetería. Sí, no, pues cuando llegamos a pagar dijimos, tenemos el diario de hoy. ¿Ya? ¿Alguna buena noticia? No había ninguna promoción, nunca fue. Compré el diario por nada. Qué horror. Eso es el episodio de hoy. Así que Mortal Kombat, la película y la música. Ay, genial, ¿no? No. Bueno, oye, saludos. Oye, durante los 80 también me acuerdo en el metro, el tren urbano. Tú vivías en Viña del Mar, que es una ciudad que queda como a 2 horas. ¿Fuiste a Santiago alguna vez y entraste al metro, no es cierto? Sí. El metro estaba siempre limpio. Escribí una introducción, así que la voy a leer. Es que es cuática, entonces mejor digo que la voy a leer. Ya. Voy a decirla así como si no la estuviera leyendo. El metro estaba siempre limpio, en un inmenso contraste con los buses de ese tiempo, que eran todos distintos. Una mezcla de buses y microbuses, todos distintos colores y modelos que parecían haber sido resucitados de un deshuesadero. Al menos así era como se veían. Todos en mal estado, con los asientos rasgados, llenos de graffiti y misteriosas manchas. Buses zombies y los conductores, unas criaturas fusionadas con el metal que solo transmitían estrés y odio. ¿Tuviste esa experiencia, Santiago? Sí. Pero el metro en ese tiempo estaba siempre impecable, como salido de una película de ciencia ficción. Prístino. Sobre todo comparado con el metro de ciudades como Nueva York, donde la entretención en las estaciones era mirar las ratas que se juntaban en las vías y anunciaban que ya venía el tren cuando se disipaban segundos antes que por el túnel aparecieron unas luces rojas diabólicas seguidas por estridentes frenos limando ruedas metálicas que gritaban como almas en pena. Mientras en Chile tenía trenes modernos importados de Francia con estaciones que parecían bóvedas de un teatro o museos de arte moderno. Los pisos limpios y brillantes como lagunas de agua de manantial congeladas en una mañana de primavera que reflejaba la alegría de los pasajeros. Todos muy felices yendo a trabajar. A lo mejor es una exageración, pero el punto es que el metro estaba siempre súper limpio y en buen estado.
súper inusual con el resto de la ciudad. El fenómeno era tan extraño que algunos bromeaban diciendo que los chilenos tenían cultura subterránea. Otros sospechaban algo más oscuro. Podía ser que, por los parlantes, se habrían transmitido mensajes secretos en un tono solamente audible por el subconsciente que comendaban a la maleducada muchedumbre a comportarse cívicamente con una pedagogía forzada. Control mental es lo que vamos a hablar hoy día. Tengo algunas definiciones para aclarar. Yo pensé que íbamos a hablar de máquinas de arcade y juegos hechos con fotografías. ¿Y juegos de lucha? Juegos de lucha hechos con captura de fotografía de movimiento. Súper revolucionario. Fue súper revolucionario. El Mortal Kombat era como el mismo tipo que salía así como 4 o 5 personajes. Creo que era como Scorpion, Sub-Zero y alguien más. Pero los que se veía la cara eran distintos. Sí, eran distintos. Era bueno ese juego. Estaba también el Street Fighter 2. Sí. ¿Y tú viste alguna vez el Street Fighter 1? Lo vi solo en videos en YouTube. Yo también. Nunca salió, nunca fue porque no tiene nada que ver con el Street Fighter. Era bien diferente. Sí. Y creo que tenía solo a Ryu, de los personajes que quedaron. Pero era nada que ver, era como en plataforma. No era de pelea. Yo vi uno que era de plataforma. No. Y el tipo se llamaba Ryu y no sé, ni siquiera se parecía. No sé, mejor vi otro. Bueno, hablemos de control mental. Bueno. Esto sí realmente es lo que todos nos han pedido. Constantemente siempre nos están pidiendo que hablemos de MK Ultra y control mental. Entonces, vamos a hablar así en general de control mental, pero más que nada sobre el proyecto de MK Ultra. El control mental se refiere a un proceso en el que un grupo o individuo utiliza sistemáticamente métodos de manipulación poco éticos para persuadir a otros a cumplir los deseos del manipulador, a menudo en detrimento de la persona que está siendo manipulada. Esa es una definición. La diferencia entre lavado de cerebro y control mental es que el lavado de cerebro es parte del proceso. Y lo otro es el hipnotismo, la hipnosis. La hipnosis no es control mental porque no es un proceso coercitivo. Coerción es cuando tú obligas a alguien a hacer algo. Porque si no le vas a hacer algo malo. La gente asocia la hipnosis con control mental porque es como la muestran en las películas o el típico tipo así que está en el teatro que hipnotiza a la gente para que haga como gallina, no sé, cualquier cosa. Ok, sí. Pero la hipnosis tiene que haber el sujeto tiene que aceptar lo que está haciendo, o sea, lo hace como en forma voluntaria también. Y en el caso de los teatros y eso, hay un fenómeno que no tengo el nombre, pero tiene un nombre, que tú haces igual lo que el tipo te dice porque como que te sientes obligado a hacerlo. Te sientes obligado a tener que cumplir porque si no lo vas a dejar mal y están todos mirando, hay 200 personas, 300 personas viendo. ¿Cómo no te van a hipnotizar a ti? Claro, entonces la gente como que de repente hace las cosas. En una de esas estás ahí enfrente y piensas, a todo el mundo lo hipnotizaron. ¿Cuál es el problema conmigo? Claro, y lo sigues. Entonces la hipnosis siempre como que tú tienes que estar de acuerdo con que te hagan hipnosis. El control mental es como que tú ni siquiera te das cuenta que estás actuando. Menticidio es un esfuerzo sistemático para socavar y destruir los valores y creencias de una persona, como el uso de interrogatorios prolongados, drogas o torturas para inducir ideas radicalmente diferentes. O sea, destruir la mente de una persona. Como lo que hacemos nosotros todas las semanas. No, a veces. Reforma de pensamiento. En China, en 1970, durante la Revolución Cultural, que le llamaban, habían campos de concentración. Y existen actualmente, aunque el gobierno de China lo niega. Hay campos de reeducación en la parte norte, Xinjiang se llama, donde mandan a los musulmanes y grupos separatistas. Según ellos, no son más que escuelas vocacionales. Pero ahí te meten si no eres suficientemente chino.
para que lo seas. Suficientemente comunista. Claro. No, y también te estiran los ojos, te pintan amarillo. Eso no lo vamos a poner. En la Unión Soviética, durante el 70 y 80, los disidentes políticos eran enviados a hospitales psiquiátricos. Porque quien no ve los beneficios claramente del comunismo debe tener un desorden mental. El origen del término lavado de cerebro entró en uso en la década de los 50 a través de la Guerra de Corea. En la guerra donde finalmente Estados Unidos y los aliados custodiaron el lado sur de Corea y Rusia y China quedaron custodiando el lado norte. Ujú. Por eso es que ahora hay dos Coreas. Este era un método, el lavado de cerebro era un método utilizado por los comunistas chinos para inducir cambios permanentes en el comportamiento de los prisioneros extranjeros y evitar que las tropas de las Naciones Unidas funcionaran efectivamente. El término original en mandarín es Qing Nao, que significa lavar cerebro. ¿Qué? Está muy racista este. Está muy racista Este este episodio. episodio. En el caso de los Como comandos nivel de del... perturbación 7. ¿no? Claro. En el caso del metro, ¿tú te acuerdas haber escuchado eso de que decían que habían mensajes ocultos, mensajes subliminales? Solo en músicas. ¿Solo en músicas? Ya. En Sí. el metro decían que por eso es que la gente lo mantenía limpio, porque había mensajes así que decía no tires papeles o no tires basura, no rayes los asientos, cosas así. Y por eso la Ah. gente se comportaba en el metro. Tal vez las escaleras eran tan largas que te quedabas cansado y no te daban ganas de hacer nada. En Corea del Norte hay un metro, pero ese metro está diseñado para funcionar como búnker en caso de una guerra. Entonces es creo que en súper Rusia profundo. también, ¿no? Parece que también, pero son metros que son súper profundos. No son así como los normales, pues que uno baja una escalera y llega así como Sí. un piso o dos pisos más abajo. Son más profundos todavía. Pero creo que en Rusia también son así. De hecho, el juego y el libro Metro 1933, parece que es. Ajá. Metro 33. Es básicamente una guerra nuclear y la gente se escondió en los metros. Ah, Y ahora ya. las comunidades funcionan en las estaciones de metro. Entonces las estaciones de metro se transformaron ¿Qué es una película? en ciudades. No, es una serie de juegos que están basados en una serie de libros. ¿Cómo se llama el juego? Libros ¿Metro? escritos por un Metro. Metro 33, parece que es. Ah, lo voy a Hay varios revisar. juegos. Me Hay gustan varios los metros, hay juegos como 3 o 4. de distopias futuristas. Sí, el otro día está gratis en Epic. Lo que sí está claro, sea o no eso, controlar el comportamiento de otros es el objetivo de cualquier publicista y algunos gobiernos. Hasta hoy en día vemos avisos de productos que no necesitamos, pero con un título retorcido como un anzuelo, gráficas intrigantes o un breve video, nos hacen dudar, tal vez sí necesitamos este nuevo estabilizador para el teléfono. O lo que sea que te aparece en las propagandas de las redes sociales. Correr un aviso de publicidad, un comercial en la televisión, en un momento de mayor cobertura, como por ejemplo el Super Bowl, que es donde es más caro acá en Estados Unidos. Ujú. ¿Cuánto crees tú que cuesta 30 segundos? Como 5 millones de dólares. ¿Pero por qué, Christopher? No, di 1 millón y lo cortamos y yo te digo 5 millones. Y tú Ya, dices, bueno, ¡oh! $950,000. No, por 30 5 segundos. millones de dólares. ¡Ah! ¡5 millones! Sí, Es imagínate. mucho dinero. Oye, es mucho dinero. Entonces gastan muchísimo. Y se necesita una increíble creatividad para influenciarnos. Así que así no se puede. Tiene que haber una forma más fácil. Bueno, ¿qué tal si te digo que en vez de tratar de convencer a la gente con más facilidad, puedes convencer al subconsciente de la gente? O al menos es lo que propone una forma de control mental, que es la publicidad subliminal. Hay un caso famoso que ocurrió en la década de los 50, que es donde vamos a estar mayormente en este episodio. En septiembre de 1957, en un estudio de Nueva York, un investigador de marketing llamado James Vicari
convocó una conferencia de prensa y sorprendió a los reporteros explicando un novedoso experimento que había realizado con excelentes resultados. Vicari explicó que en el cine, durante las películas, interpusieron cuadros con mensajes de texto como compra Coca-Cola, compra palomitas de maíz. Las películas, ¿viste que son 24 cuadros por segundo? Sí. Entonces reemplazaban uno de los cuadros con un mensaje de texto, que pasaba tan rápido que la gente conscientemente no lo alcanzaba a ver, pero teóricamente el subconsciente sí lo leía. Ya. Era invisible. Las ventas de estos productos habrían aumentado un 57% y un 18% respectivamente, con lo que llamó publicidad subliminal. Vicari estaba contento con este invento que había hecho, porque según él, su método podría eliminar los anuncios de cine y televisión y reemplazarlos con flash imperceptibles, mucho más barato y no te hacen perder tiempo mirando comerciales. Sí. Pero en vez de eso produjo temor y indignación tachándolo de orwelliano. Por tratar de convencer a la gente de esa manera. Orwelliano es por la obra. Sí, orwelliano son 1984. cosas así que son como en la de 1984. Distopía y control. Claro. Su historia fue desacreditada aún más cuando el gerente del supuesto cine donde se había hecho el experimento declaró públicamente en las noticias que el experimento no había tenido en realidad ningún impacto. Oh. Años después, en 1962, Vicari finalmente confesó que no había hecho en realidad una investigación muy profunda y que lamentaba todo el asunto. Bueno, la verdad es que no investigué mucho. Claro. Pero el asunto no fue olvidado. La ansiedad frente al supuesto poder de la publicidad subliminal fue reforzada por la paranoia de la Guerra Fría que estaba iniciando. Y el concepto fue establecido en libros con ligero valor científico que incluso incitó a la creación de leyes contra el uso de ese tipo de publicidad. En varios países hay leyes que prohíben el uso de publicidad subliminal, aunque esta no funcione. Uh-huh. Sí. Psicólogos están de acuerdo en que las palabras que parpadean demasiado rápido para que la mente consciente las registre pueden tener efectos limitados en el subconsciente. En la Universidad de Utrecht, en los Países Bajos, que es Netherlands. Qué loco que el país llamado Netherlands en inglés, en español se llama Países Bajos, pero es un país. El país Países Bajos. No son varios. Son varias naciones, así como Estados Unidos, son varios estados. Ya, sí. Bueno, en el 2006, un equipo de psicólogos sociales experimentales lograron hacer que la publicidad subliminal funcionara en condiciones estrictas de laboratorio siempre que existan una serie de factores limitantes. Su trabajo sugirió que la publicidad subliminal solo era efectiva con productos que la gente conocía y le gustaba un poco. Los flash hicieron que una marca fuera más cognitivamente accesible, según su teoría, por lo que no funcionaba con marcas demasiado conocidas. O sea, no sé, imagínate que juegas tu videojuego y tú ves una... ¿Te has fijado los logos del Final Fantasy? Siempre tienen así como algo al lado que es como una sombra. Que son como guerreros, hay armas, pero tú ves ese logo y como que inmediatamente te das cuenta que es Final Fantasy. Bueno, digamos algo más sencillo, algo más que la gente pega todo el tiempo. No sé, una marca de margarina, por ejemplo, un logotipo de alguna marca de leche. Que te lo muestren así, te lo muestran en un flash. Entonces después cuando tú estás en el supermercado o tú estás viendo diferentes productos, como que ese se te hace más familiar porque has visto la imagen del logotipo, ¿entiendes? Por lo menos la silueta. Claro, ves la silueta o ves la imagen, como que no sabes por qué, pero es más conocido. Entonces esto no funciona con marcas que ya son familiares, como la Coca-Cola, por ejemplo. No sacan nada con ponerte flash de Coca-Cola porque tú ya eres familiar con esa marca. No te la va a hacer más reconocible. ¿Entiendes? Entonces, él funciona pero en forma súper limitada y en la práctica sería como imposible hacerlo funcionar fuera del laboratorio. En la complejidad de la vida real y es solamente así como para hacerte familiar con alguna imagen de algo. Nada más. Eso no quita que varias empresas lo han intentado en diferentes medidas. Hay varios casos, pero uno interesante que lo encontré gracioso
es que cuando las marcas de cigarrillos fueron prohibidas de de hacer publicidad en cine y televisión, no les quedaban muchas opciones, aparte de algunas revistas. Y marcas como Marlboro patrocinaban autos de Fórmula 1, donde ponían su logo por todas partes. Uh-huh. Pero después los prohibieron también. Así que Marlboro no podía poner su logo en el vehículo, en el automóvil. Así que reemplazó el logo por una imagen que era como un código de barras con líneas rojas y negras. Según Marlboro, el código de barras era solamente un diseño neutral y no estaba vinculado a la venta de productos de tabaco. Nunca tuvo la intención de ser una referencia a la marca Marlboro de ninguna manera. Pero el diseño de líneas de color negro y rojo, visto a la rápida, cuando pasaban los autos de Fórmula 1, era tan reconocible como el logotipo mismo. Porque el borrón era igual que lo que se producía con el logotipo de Marlboro. Genios. Pero de que declararan que no tenía nada que ver, eso lo encuentro... Claro, que pase eso es una coincidencia. Claro, es coincidencia. Esto no fue programado en momento ninguno. Oh, mira qué coincidencia. Vamos a buscar una imagen en peorcaso.com para que vean el logotipo. Son como códigos de barra, pero se nota el tiro. Rojo arriba y negro abajo. Como el logotipo de Marlboro, por si alguien no sabe cómo es. Hay otra forma de control mental más directa, requiere el uso de drogas y condiciones específicas, tal como el proceso de zombificación, que hablamos en detalle en el episodio número 7. Zombificación también tiene que ver con control mental. Tenemos un episodio completo sobre eso. Uh-huh. También por la década de los 50 y 60, estudios más serios sobre este fenómeno fueron llevados a cabo por la respetable Fundación por la Ecología Humana en la Universidad de McGill en Montreal, Canadá. Hicieron un extenso estudio sobre prácticas de médicos brujos en Nigeria para ver cómo curaban enfermedades mentales, las drogas y las cosas que usaban. Esta respetable Fundación por la Ecología Humana era en realidad parte de un proyecto secreto elaborado por el gobierno de Canadá y la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, la CIA. Cuando terminó la guerra de Corea en julio de 1953, prisioneros de guerra fueron liberados. Prisioneros de guerra de parte de los chinos regresaron a sus casas. Y llamó la atención a las autoridades que estos prisioneros llegaron cuestionando el modo de vida de Estados Unidos y repitiendo propaganda comunista. China había usado técnicas de lavado de cerebro en más de 20.000 soldados norteamericanos. Técnicas pioneras en ese tiempo. Pero al final, menos de 50 de los que volvieron realmente se volvieron comunistas. Las técnicas que usaban los chinos eran privación de sueño, privación de sensibilidad, acoso psicológico, inculcación de culpa y presión social. Y luego les ofrecían mejores condiciones, mejor cuarto, mejor ropa, frazadas. Y con eso lograron que algunos militares hicieran declaraciones antiamericanas, pero en realidad la mayoría estaba pretendiendo para evitar el maltrato. Como lo haría cualquiera. Claro. Entonces, cuando llegaron, siguieron repitiendo cosas, pero después rápidamente volvieron a su forma normal. Hay muy poca información sobre todo este proyecto se llamó MK Ultra, que es un nombre de, ¿cómo se dicen? Umbrella, así como de umbrella, como un término general que abarca varios proyectos chicos. Hay poca información sobre MK Ultra porque en 1973, cuando el Congreso empezó a ver lo que la CIA había estado haciendo, la CIA comenzó a destruir un montón de documentos. Pero 20.000 páginas, copias de documentos originales, habían sido archivadas por error en una oficina de un departamento de contabilidad. Y gracias a eso es que tenemos la información que tenemos. No voy a decir poca porque igual son 20.000 páginas. La información está disponible. Voy a dejar el link donde se puede descargar. Un montón de informaciones financieras, los costos de la operación y no es súper entretenido leer eso. No me imagino. Pero que lo voy a dejar. Debe haber una que otra cosa. Claro, así. Puede ir abriendo así y cada página está como en TIFF y hay que abrirla de a uno y ver así que lo que es. Son como estos documentos que aparecen en el Wikileaks que uno los baja y son súper aburridos.
Pero entre medio sí pues, deben haber algunas cosas buenas. Y en el tiempo me imagino que hay gente que lo ha leído todo. El término MK Ultra es un término general para estudios de la condición humana, que va desde estudios sobre comportamiento. Prostitutas en San Francisco y sus clientes fueron observados para ver si el sexo podía ser usado en espionaje. Vamos a hablar más sobre eso después. También fueron observados los efectos de aislamiento en estudiantes que venían de otras ciudades y al comienzo vivían solos sin conocer a nadie más. Los experimentos luego de eso vamos a hablar un poquito. No voy a hablar ahora mismo, porque después se me va a olvidar y no lo tengo anotado. En la semana pasada mandé un video a las redes sociales sugiriendo algunas películas que yo no había visto, pero que pensé que tenían que ver con el tema. Varios de estos experimentos fueron plasmados en un libro que se llama Orbit 9, que es un libro de historias cortas de ciencia ficción, que no son, según lo que vi, no son ni siquiera muy buenas. Y hay una película española en Netflix que se llama Órbita 9, que es una película de un español. Ajá. Ah, sí me acuerdo que trataste de hablar con el director. Sí, le mandé un tweet y me dijo que no tenía nada que ver. La película trata de aislamiento y a lo mejor, no sé, puede ser coincidencia, pero como que sí podría tener que ver un poco. En general, no sé. La película la podemos comentar después al final, aunque en realidad no tiene que ver mucho con control mental. Sé que si la vieron, espero que les haya gustado, pero no tenía que ver con el tema. A mí ni siquiera me gustó mucho. Los experimentos luego evolucionaron en el estudio de agentes nerviosos, que son toxinas que afectan al sistema nervioso y funcionamiento del cerebro, potencialmente para el desarrollo de armas biológicas. También estudios de sustancias como LSD, métodos de interrogación usando drogas hipnóticas, como el llamado método alcachofa, que suena mucho mejor en inglés, artichoke. Y finalmente las infames técnicas de control mental y lavado de cerebro. Nunca encontré qué significa MK Ultra, pero supuestamente era como el nivel más alto de confidencialidad. MK podría significarse, yo creo que como mankind podría ser, o man knowledge, como conocimiento de la humanidad, o mind control, así como control con K, como tipo Mortal Kombat. Con K. Pues sí, que Mortal Kombat le pusieron con K porque estaba registrado el nombre Mortal Kombat. Sí, le pusieron K. Quedó mejor. Sí, quedó mejor. Es extraño todo esto, pero bueno. El alcance del proyecto de MK Ultra fue súper amplio, con investigaciones realizadas en 80 instituciones, incluyendo 44 colegios y universidades en Estados Unidos y Canadá, y también en hospitales, prisiones y compañías farmacéuticas, durante un periodo de 25 años. Ellos estaban investigando todo esto, pero ¿sabes cuál era el objetivo? Es que ¿O ellos querían solo saber si era posible? Había muchos objetivos, porque había muchos proyectos, creo que más de 80. Entonces, era todo separado. Claro, y es como... El MK Ultra es como el título a un montón de subtítulos. Exactamente, claro, eso me refiero como debajo de eso había un montón ocurriendo. Era como lo que tú estabas diciendo, o sea, uno de estos mini proyectos era descubrir si podías sacar información con relaciones sexuales. El otro es era exactamente aislamiento. Ajá. Claro. Que no necesariamente tenían algo que ver entre ellos dos. Exactamente. Pero que estaba envolvido en tratar de investigar todas estas posibilidades. Claro, por eso digo que puede tener el nombre que ver con conocimiento del ser humano, de cómo funciona, cómo responde, cómo poder controlarlo. Entonces, o sea, eran solo algunos de estos que eran para control. Exactamente. Otros eran más para saber cuáles eran las consecuencias de. Claro, algunos eran para coerción, ver cómo reaccionaban cuando los descubrían con prostitutas, por ejemplo, y después les decían, nos vamos a... los chantajeaban, por ejemplo, a ver cómo reaccionaban. Okay. Cosas como técnicas que ellos podían después usar en la guerra. Sí. Entonces, todos estos proyectos estaban tan separados que ni siquiera los que trabajaban en cada uno de los proyectos sabían sobre el resto. Y como te dije al principio, de eso de tenían nombres así como falsos, así como tipo el
el del tipo del Congo, que inventaba esos nombres de esas instituciones. ¿Te acuerdas? Sí. ¿Cómo se llamaba esta? No me acuerdo. La Fundación por la Ecología Humana. Era uno de los nombres falsos que tenían. Entonces, los fondos venían a través de eso para fundar estos experimentos. Y la gente a veces ni siquiera sabía que provenían de la CIA o del gobierno. Particularmente los estudios sobre control mental y lavado de cerebro fueron resultado directo de las manipulaciones enemigas durante la guerra de Corea. La CIA... oye, Christopher, me costó caleta ordenar esta información porque es tantas cosas diferentes durante tanto tiempo. ¿Cachai? No, y parece que es todo como aislado. Súper aislado. Pasó esto aquí que no tiene nada que ver. Exacto, o sea, no tiene ninguna conexión con esto otro. Claro, esa película, esa serie que te dije era como un caso que tiene que ver con una cosa que estaban haciendo armas biológicas. ¿Cachai? Y como la CIA mató a uno de sus propios miembros y escondieron la información. Y ahí fue cuando el Congreso se puso a investigar y trataron de sacar a flote esta información que apareció. Al día siguiente discutieron sobre un tratado que había durante los años 50 también de que la CIA no podía ser culpada por crímenes si es que tenía que ver la seguridad nacional. Entonces ahí fue cuando se descubrió en realidad como en los 70. Esto ocurrió como en los 50, pero en los 70 recién fue cuando se supo. Sí. Entonces toda la moda o la información sobre esto proviene de los 70. 70 y 80 y se junta con la Guerra Fría y eso también tiene que ver con la cuestión esta del pánico satánico y al final los que sufren son los jugadores de rol. En resumen. Gracias chinos. Gracias a los chinos. No hables mal porque ellos son los que producen los daditos. La verdad, y todo lo demás. Va a haber crisis de dados de rol. La verdad. Sí, guarden sus dados de rol. Claro, porque como tú sabes, cada dado de rol funciona a cierta cantidad de tiradas. Después se gasta, claro. Una compañía maligna podría hacer dados gastables para que la gente tenga que seguir comprándolos. Pero no, yo creo que ahí hay una cuestión de control mental. Porque siempre necesitas más dados. Sí, siempre necesitas más dados. Siempre cuando vas a las tiendas y hay cajitas de dados y son tan bonitos. Y hay un color que nunca habías visto. Y que no tienes. O es un y que color ninguno de tus amigos con tienes. uno que tú ya tienes. O sea, tú puedes tener los números rojos con el cuerpo café. No es lo mismo que tener uno con números café con el cuerpo rojo. Claro, o un poquito más claro que el otro. Más claro. O más oscuro, o más transparente. Sí. Así es terrible. A mí me causa... Pero es entretenido, es como parte de eso y es como chistoso que cuando nos juntábamos siempre mostrábamos nuestros dados favoritos. Mira, sí. Este es mi dado más chico. Este es mi dado más grande. Sí. Aquí tengo un dado de 3. Claro, y el legendario dado de 100. De 100. Había el legendario dado de 100, es verdad. Bueno. Pero a mí me pasa que yo tengo grupos de dados que me gustan más y grupos de dados que no me gustan tanto. Ya. Y están los que son los dados que son como los que no son de un set. Porque a mí me gustan los sets de dados. Ah, me gusta tener el set. Guardan los tubitos. Sí, exacto, me gusta tener el set entero. Entonces, por ejemplo, es el set de Hastur. Entonces quiero tener todos los sets de Hastur. Entonces después viene la segunda categoría, que son los dados que están en set, pero no son sets que no me gustaron tanto. En su momento me gustaron o yo estaba en una convención, por ejemplo, y me calentaba y me los compraba. Y después está el otro grupo de dados, que son los que no son de ningún set, pero que me gustan todavía. Y después están los otros dados, que son los dados que no tienen set. Es como uno amarillo. Uno siempre verde. Pasa, es como la loza, cuando las cucharas y los cuchillos que no terminan con todo diferente. Sí. Porque se van perdiendo, a alguien se le quedan y uno se empieza como a quedar con dados de otras personas. Sí, exactamente. Y eso debería ser, en vez de eso, debería ser que tú tienes un grupo de dados que son los que te salen mejor tiradas. Siempre. Pero uno no ve las estadísticas de los dados. No.
Yo, de hecho, para mí es al revés. Porque los dados que más me gustan son los que rolan peor, que son los de... Son los de... Tengo unos que son de Call of Cthulhu que brillan en la oscuridad. Entonces, no son muy pero buenos esos siempre rolan muy mal. ¿Sí? Pero es bacán, porque es como, no, perdí. Yo nunca me acuerdo haber notado que algún dado fuera excepcionalmente bueno o malo. Pero los dados no son perfectos, están lejos de ser perfectos. Sí. El... Pero estábamos hablando de control mental porque compramos dados. compramos dados, Por ¿sí? eso que viajamos. De todas maneras. Yo tengo Nos mis obligan a dados comprar. de jugador de rol original cuando jugábamos juntos. Y tengo otros dados que he comprado así, pero ni siquiera he jugado rol últimamente. Así que, pero igual, de repente veo un set que veo que no lo tengo, que nunca lo había visto. Yo mis primeros 2 dados de rol que me compré, te los compré a ti, de hecho. ¿Ah, Los sí? compré en Ultar, sí, y los tengo todavía. Ah, genial. Ahora compraba unas bolsas así con un montón de dados y unos sacaba así como si fueran candy. Porque Sí. venían así todos diferentes y eran como entretenidos y de repente descubrir uno único. Entonces, al comienzo los estudios eran para ver si era posible remover memorias e implantar nuevas memorias e ideas. Luego el objetivo se volvió más ambicioso y era crear, supuestamente el objetivo final era crear al candidato Manchurian Candidate, se llama, o candidato Manchú. Y la idea está inspirada en un libro de Richard Codan que se llama El candidato Manchurian, manchuriano o manchú. Y lo chistoso es que cuando hice el video la semana pasada, dije candidato Maruchan. Sí, dijiste Maruchan. Maruchan como los fideos Maruchan, ¿no es cierto? Sí, como los Cup Noodles. Christopher, cuando me puse a mirar la película, el protagonista, salen esos cup noodle todo el rato en la película. Y me fui a comer una sopa Maruchan que tenía. Porque me acordé que había dicho Maruchan. Y en la película salían estos fideos todo el rato. Fue como control mental. No me pude aguantar las ganas de comer eso mientras veía la película. Maruchan. Sí, a mí me pasa eso también. La vamos a comentar al final, la película. Pero es Manchurian en inglés o Manchú supuestamente en español. Y parece que tiene que ver con un lugar en China que se llama Manchú, pero en la película es como una compañía de un conglomerado chino que se llama Manchurian. Oye, pero ¿te imaginas que realmente ellos... Porque ahora que estabas hablando del candidato, porque pensaba lo siguiente. ¿De qué sirve crear un candidato si tú puedes colocar el mismo esfuerzo en cambiar a la persona que ya está? Así como, deja a todo el mundo se candidatar y deja que las elecciones salgan, no sé, Juanito Pérez, el que sea. Y después tú vas y controlas a Juanito Pérez que ya está en el poder. No necesitas crear un candidato para llegar al poder. Pero no habría película en ese caso. Ah, sí, no, sí sé. Pero, o sea, porque yo estoy pensando pero qué sucedería si realmente fue... Hay una razón por eso, porque ellos reclutan a harta gente y hay algunos que tienen así como menos poder mental que otros y son como más susceptibles a poder funcionar. Entonces no cualquiera, no supuestamente pueden hacer el procedimiento con cualquier persona. No funciona. Okay. Tiene que ser alguien con débil de mente, supuestamente, o que sea más susceptible, influenciable. 5. Claro, por eso no. Entonces, esto es parte de la fantasía, ¿ya? Y parte de las teorías de conspiración, ¿no es cierto? Pero no significa que hayan logrado algunos avances. La mayor parte del proyecto fue realizado en un hospital psiquiátrico de la Universidad de McGill en Montreal, en el Allen Memorial Institute, una mansión ampliada sobre una colina que se llamaba La Roca del Cuervo. Qué buen nombre para un instituto psiquiátrico maligno. Claro. El doctor Donald Ewen Cameron había desarrollado un procedimiento de reprogramación llamado conducción psíquica. Y esto llamó la atención a la CIA. Pacientes del centro psiquiátrico eran admitidos por depresión o ansiedad y eran usados para los experimentos de uno de los estudios secretamente codificados con el nombre MKUltra. Creo que este era el proyecto número 4, no sé, algo así. Uh-huh.
Los sujetos de exploración eran simplemente pacientes que eran admitidos al hospital por causas menores y eran sometidos a los procedimientos de conducción psíquica sin su consentimiento. Antes de aplicar el procedimiento, aplicaba otra técnica que había desarrollado antes que se llamaba depatterning, o prácticamente un proceso de eliminación de memoria, como quitar el patrón. ¿Ya? Sí. Su hipótesis era que si quieres que alguien cambie psicológicamente es necesario remover completamente la personalidad a cero y construir al individuo completamente desde ahí. Para eso usaba varias drogas, incluyendo LSD, y además terapias electroconvulsivas. 40-50 choques al día, por varios días. Caleta. En dosis 10 veces más altas de lo normal, en voltaje. Los reportes indican que algunos pacientes recibieron más de 500 tratamientos en combinación con drogas. Terapia electroconvulsiva. Pacientes, claro. Las terapias electroconvulsivas se usan actualmente para tratar depresión y manía severa. Catatonia, hablamos también en el episodio de esquizofrenia sobre todo eso. Catatonia es la gente esa como que no habla, sino se mueve, no interactúa. Sí. Les dan choques en el cerebro. Agitación o agresión en pacientes con demencia. Un tratamiento normal de ST se llama. Es generalmente dado 2 a 3 veces por semana, por 3 a 4 semanas, por un total de hasta 12 tratamientos. Pero en vez de eso, el doctor Cameron los aplicaba en forma diaria y eran como 10 veces más voltaje de lo normal. Las víctimas perdieron décadas de memoria biográfica. Memoria biográfica es memoria sobre tu vida. Cosas que tienes, cosas que te gustan. Y también praxis. Praxis es memoria sobre habilidades aprendidas, como andar en bicicleta, hablar algún lenguaje. Lo que sabes sobre daño central. Los métodos del Dr. Cameron no eran cuestionados porque era considerado uno de los mejores psicólogos del mundo en ese momento. Y después venía la segunda parte del proceso, que era la conducción psíquica. Una vez que había terminado el proceso de la destrucción de la memoria, inducía una coma médica. O sea, mantenía al paciente en un estado inconsciente. Para eso inyectaba una cantidad de insulina que baja la glucosa en el cuerpo, y que es el azúcar. El cerebro necesita glucosa para funcionar, y si no le pones azúcar al cuerpo, el cuerpo empieza a destruir los músculos para fabricar glucosa, para mantener el cerebro funcionando. Entonces la insulina mantenía el azúcar baja, y eso te hace así como perder la conciencia. También habría usado paralíticos musculares como curare, que hablamos creo en el episodio de Zombie. ¿Cómo qué? Curare. Que es una cosa del Amazonas, una droga, un veneno que te paraliza. Sí. Entonces no te puedes mover. No estás consciente. Qué horrible haber sido. Aunque la gente ni siquiera se acordaba de lo que pasó. Algunos pacientes fueron mantenidos en coma inducida por insulina por hasta 21 días seguidos. Supongo que despertaban un poco para comer, los limpiaban ir al baño, qué sé yo. Tal vez no. Pero sí, inconsciente todo el rato. Durante ese tiempo que estaban inconscientes y durmiendo, tocaba cintas de audio 17 horas al día, con diferentes mensajes, con la idea de implantar nuevas ideas en el cerebro. Eso sale en el libro de Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, donde la gente desde bebé les ponen mensajes todo el rato. Y eso en el libro se llama conocimiento hipnopédico. Y son frases que después la gente repite así sin saber el origen, pero como que las dan por hecho, así como dichos y cosas. Los educan así. Como también lavado de cerebro ahí en ese libro. Pero en realidad que ahí lo que hacen es aprovechar la gente desde que son bebés. Entonces no tienen que como que borrarlos primero, sino que los educan desde el comienzo. Hay varias clases sociales. Entonces a los que son, por ejemplo, alfa, beta, gamma, así que son como de baja categoría, les ponen mensajes así: estoy orgulloso de ser un gamma.
Los alfa tienen demasiados problemas. El dinero solamente trae problemas. Cosas así. Aleatorias. Claro, yo soy libre por ser un gamma. Los gammas son la mejor clase. Y eso es bueno ese libro, te lo recomiendo. Los niños les hacen, hay una parte así que les ponen a los gammas, los de rango bajo. Los ponen en un cuarto y al medio hay un montón de juguetes y flores y cosas así bonitas. Y cuando se van acercando así de los bebés, así gateando, el piso le ponen electricidad. Y un ruido así como una sirena así, y se asustan y se van para que le tengan miedo a las flores, a la naturaleza, a las cosas bonitas, para que no quieran cosas después. Sí, es bien horrible. Qué horrible. Sí. Hay un caso de una mujer que fue admitida por depresión y pasó por el tratamiento del doctor Cameron. Olvidó que tenía un marido, olvidó que tenía hijos. Y el doctor decía que la memoria regresaba después con el tiempo, pero era parte normal del tratamiento. ¿Viste que cuando uno se muere así tu vida pasa sobre tus ojos? Sí. Ahí es cuando regresaba tu memoria. La mujer después se fue, vivía con su esposa, pero en realidad nunca le constató de que en realidad era su esposo porque no se acordaba de que se había casado, no se acordaba de su hijo. Supuestamente era su esposo. Había perdido la memoria, sí. Les borraban la memoria, menticidio. Y después al poco tiempo tuvo otro hijo. No tenía idea cómo cuidarlo. Necesitaba una enfermera 6 días a la semana. Y el día que la enfermera se tomaba libre, le tenía que dejar instrucciones escritas de cómo cuidar al bebé. ¡Wow! Sí. O sea, a ese nivel te borraban la memoria. O sea, es posible borrar la memoria de una persona, Christopher. En menos de un mes. Qué horrible. Qué frágil. Qué horrible. Qué frágil somos. Bueno, depende de la persona. Y bueno, si fue traumático, yo creo que a base de trauma te hacen cualquier cosa. Pero imagínate, te ponen eso y en un mes te olvidas tú de tu familia. Ay, qué mal. Había gente que se olvidaba cómo ir al baño. Eran como bebés. Quedaban así blancos, como nuevos. No sé si... Nunca encontré información de que si les había causado algún daño o simplemente había como borrado la información. No hay, yo creo que no hay como borrar la información. Yo creo que le mataban neuronas nomás. Eso es lo que no sé, porque se llamaba depattering, que en inglés significa como patrón, porque parece que las neuronas tienen como un patrón eléctrico. Y aplicándote electricidad todo el rato, a lo mejor las borran, así como un disco duro. Les cambian el patrón y no se pueden comunicar. Claro, eso puede ser y la información se pierde, queda así como en cero de nuevo. O sea, imagínate que fuera digital a 0 y 1, queda todo en cero. Tal vez, no sé, eso es lo que no encontré verificación de que si en realidad les causaba daño cerebral o en realidad podían partir de cero así. Yo encuentro, fue horrible todo lo que hicieron, ¿no es cierto? Fue horrible. Pero si la CIA no hubiera destruido toda esa documentación que tenían, todo ese conocimiento se podría haber usado para bien. Porque antiguamente hacían un montón de experimentos que hoy en día sería imposible recrear. Experimentos con bebés, qué sé yo, que son súper antiéticos. Y estaban dentro de la ética de ese tiempo. Pero gracias a ellos aprendemos un montón de cosas. Ojalá no hubieran destruido los documentos. Y hay cosas que hay que aceptarlas para no repetirlas. Hay que aprender de lo que pasó. Imagínate que los hubieran encontrado, los documentos, y tal vez era información demasiado potente para que saliera al mundo. En una de esas fue como estas típicas series o películas que hay que destruir porque si esto cae en manos del enemigo. También. Y lo otro, más que nada, tiene que ver con dinero. Porque cuando esto pasó en los 70, empezaron a demandar al gobierno, a demandar instituciones. El gobierno les daba así como dinero, pero tenían que firmar una cosa que no podían hablar sobre eso, porque no quieren que otra gente empiece a salir a empezar a demandar que fueron afectados, porque es más dinero que tienen que pagar. Sí. Entonces imagínate que esto pasó durante 25 años. ¿Cuántos afectados deben haber? Hasta el día de hoy. Claro. En otro caso, un hombre olvidó que su madre anciana había muerto en sus brazos y nunca logró recuperar esa memoria. Qué horrible.
10 años después, en 1964, el doctor Cameron dejó el instituto de forma repentina y murió 3 años después de un ataque cardíaco mientras escalaba con su hijo. Ya era viejo. No hay indicación de que haya sido asesinado ni nada. Depende a quién le preguntes. Claro, no aparentemente no fue causas naturales. No fue hasta 1974, cuando el Congreso de Estados Unidos estaba investigando MKUltra, se reveló que los intereses del Dr. Cameron y sus extrañas prácticas no eran en realidad solamente para lograr efectos terapéuticos. Y ahí fue cuando se descubrió que los fondos para sus experimentos en Canadá provenían de la CIA de Estados Unidos. Todo con conocimiento y autorización del gobierno de Canadá. En el libro La doctrina del shock, de Naomi Klein, dice que la investigación de Cameron y su contribución a MKUltra no se centraron en el control mental y el lavado de cerebro, sino en diseñar un sistema con base científica para extraer información de fuentes resistentes. En otras palabras, otra forma de tortura. Sus crímenes también incluyen que estos métodos fueron aplicados en ciudadanos canadienses sin su consentimiento. Personas normales que asistían al hospital buscando ayuda, muchas veces por problemas menores, depresión o ataques de ansiedad moderados, eran reclutados. Varios pacientes demandaron al instituto y el gobierno y fueron compensados en forma privada, haciéndolo firmar acuerdos de no divulgación, justamente para evitar que la información se propagara más y más personas continuaran demandando. En Estados Unidos pasó lo mismo por 1970, cuando se reveló el proyecto secreto de la CIA y el Congreso de Estados Unidos comenzó a investigar, incluyendo una ley de principios de los 50 que dicta que crímenes realizados por la CIA no pueden ser sancionados si es que involucran seguridad nacional. O sea, Truman o Eisenhower, que eran los presidentes de esa época, le habían dado a la CIA prácticamente licencia para matar. Sí. Y sobre esto sale en la serie de Netflix, que son creo 7 o 8 episodios, que se llama Wormwood. Es una docudrama, llamamos docudramas ahora, como el de Chernobyl. Sí. Pero salen hablando así los actores reales del evento. Es bien interesante. La cinematografía es buena, es poco diferente, original. Yo recomiendo un poco verla. Un poco lenta, pero es interesante. Chernobyl también era lento. Sí, Wormwood se llama. Un documento de 1955 da la indicación del tamaño y el alcance del proyecto con una lista de sustancias desarrolladas o lo que se pretendía desarrollar para alterar el estado mental. Estas son cosas, sustancias, materiales que querían hacer. Uh-huh. Tú dime si esto se vuelve muy fome o quieres comentar después de cada cosa. Ya. Sustancias que promoverán el pensamiento ilógico y la impulsividad hasta el punto en que el receptor sería desacreditado en público. Esto ten en cuenta que está siempre pensado ser usado con enemigos, como en la guerra. Y particularmente una China, Rusia. Política, una cosa así, me imagino. Claro, enemigos políticos, pero no es como para conspirar contra el gobierno, sino que como que pensando en que pueden desacreditar políticos en otros países. Sí. Otra cosa es sustancias que aumentan la efectividad, la eficiencia mental y la percepción. O sea, también sustancias que les pueden ayudar a los agentes, así como algo que se tomen y me siento más eficiente mentalmente, claro. Claro. Les den como un upgrade. Claro, entonces no solamente desarrollan cosas como para desmejorar a la gente, sino también para mejorarse a ellos. Boost. Claro. Darse un boost. Materiales que harán que la víctima envejezca más rápido o más lento en madurez. En madurez, o sea, que te vuelven así como más niño, más inmaduro. Ah, ya. ¿Pero eso biológicamente o mentalmente? Mentalmente. Mentalmente, o sea, no es que te hagan envejecer que te van a salir arrugas, sino que mentalmente. Es como para hacer los que no funcionen los militares o los políticos. Ajá. Materiales que promoverán el efecto intoxicante del alcohol. Me imagino aquí, no sé, unos espías, por ejemplo, que van a hablar con unos políticos chinos, por ejemplo, y les van a dar un trago y le ponen algo como para que se cure más rápido. Ajá. En forma de manipular. Entonces no necesariamente algo así súper severo que lo van a matar, ¿no?
Algo que haga que el alcohol funcione un poco más rápido, por ejemplo. Materiales que producirán los signos o síntomas de enfermedades reconocidas de manera reversible para que puedan ser utilizados para simulación. Materiales que causarán daño cerebral temporal o permanente y pérdida de memoria. Sustancias que mejorarán la capacidad de las personas para resistir la privación, la tortura y la coerción durante interrogatorio y el llamado lavado de cerebro. O sea, a medida, así como querían desarrollar un proceso para lavar el cerebro a enemigos, también querían desarrollar cosas que previnieran que pudieran lavar el cerebro a los aliados. Exacto. Materiales y métodos físicos que producirán amnesia para eventos anteriores y durante su uso. O sea, me estoy imaginando un kit así como de píldoras de un agente secreto. No sé. una caja y estas pastillas son para... Oye, esta lista está buena también para usarla en algún juego de rol. Está increíble. Sí, elige tu poder. Te la voy a mandar después, la vamos a poner en peor caso. Elige ya. Puedes elegir 2 de estas pastillas. Puedes tener así, una cada una. Sí, está bueno. Y después pensar cuándo usarla. Lo malo es que con estas cosas son como las bombas en los juegos, que uno se las guarda y nunca las usa. Son horribles, me cargan las bombas. Me pasa eso siempre. A mí no, yo las tiro al tiro. Encuentro un arma nueva. No, a mí me sale una, la tiro al tiro, porque no quiero tener ahí esa cosa guardada. No, a mí me pasa en el Zelda me pasó eso mismo. Todas las flechas de hielo, tengo como 500. Sí, y no las uso. No las uso. Porque es como, no, las voy a guardar por una situación especial. Claro. Y no las uso. Nunca llega a esa situación especial. Claro, no se usan. Por eso es mejor que te den así como harto, cosa que no te preocupes de que no la vas a tener después. Claro. Así que sugiero de que si usas este método para darle estos poderes a alguien, que lo pueda usar así más de una vez. Una vez al día, una cosa así. Son buenos del Skyrim, que hay poderes que se pueden usar una vez al día. Ya, excelente. Entonces no hay necesidad de guardarlo. A ver, métodos físicos para producir conmoción y confusión durante largos periodos de tiempo y capaces de ser usados en forma oculta. Sustancias que producen discapacidad física como parálisis de las piernas, anemia aguda, etc. O sea, cansancio. Como que te deshabilitan físicamente. Sustancias que producen una sustancia química que puede causar ampollas. Eso no es como para simular ampolla. Salgan ampollas, algo visible. Generalmente esas cosas así como que no sean mortales. Así como, no sé, pues algo que te tiro un líquido y te sale una ampolla en el brazo. Y te digo, si no me dices la verdad, no te daré el antídoto. Claro. Sí, algo así. Sustancias que alteran la estructura de la personalidad de tal manera que aumenta la tendencia del receptor a volverse dependiente de otra persona. Para que se enamoraran de la... Claro, puede ser. Una poción para enamorar. Para enamorar. Y de ahí la... Un material que causará confusión mental de tal tipo que el individuo bajo su influencia tendrá dificultades para mantener una fabricación bajo cuestionamiento. Ahí no entendí mucho. Es como... como que no puedes mentir. Como que te cuesta mentir. Ya. Si te están preguntando algo que no te cuesta así como inventar una respuesta. Como un tónico de la verdad. Sí. En vez de obligarte a decir la verdad, te prohíben mentir. Claro. Hay 4 más. ¿Es buen contenido este? Sí. Es un buen contenido para una mochila de rol. Sustancias que disminuirán la ambición y la eficiencia laboral general de los hombres cuando se administran en cantidades indetectables. O sea, de nuevo para neutralizar enemigos. Sustancias que promueven debilidad o distorsión de la facultad. Claro, es como un conquistador. Si le das a un conquistador, ya no quiero ir. Señor, estamos listos para lanzar el ataque contra... No, claro. Ya no, ¿para qué tanto? Si con esto nos alcanza... Claro, le tiramos un gas y haces que todo les dé así como... Sí, no necesitamos conquistar eso de ahí. Sí. Una aplicación con fotos que puedan ver así todo el rato. Con memes. Sustancias que promueven debilidad o distorsión de las facultades de la vista o del oído. Preferiblemente sin efectos permanentes. Pero si tiene efectos permanentes, no importa. Bueno, paso. Claro.
O sea, una sustancia que te limita los sentidos. Una píldora eliminatoria que se puede administrar en forma oculta en bebidas, alimentos, cigarrillos, como un aerosol, que será segura de usar, proporcionará un máximo de amnesia y será usada para su uso por tipo de agente de manera ad hoc. O sea, algo que te haga, que produzca amnesia. Un material que se puede administrar de manera oculta por las rutas anteriores y que en cantidades muy pequeñas hará imposible que una persona realice actividad física. Eso es lo último. O sea, cosas para controlar, deshabilitar. Sí. Esto me suena mucho a espionaje, ¿eh? Sí, Insisto, sí, son cosas como para espionaje. Más que de guerra así. Claro, es como guerra para controlada. Un batallón. Es que es mucho más efectivo eso, el espionaje, que en realidad gente peleando en un campo de batalla. Se salvan vidas al final del día. Operación Midnight Climax. Clímax de medianoche. ¿Tienes alguna familiaridad con esa operación? No. Clímax de medianoche, Christopher. Ya. El proyecto comenzó en 1954. Consistió en una red de casas administradas por la CIA en distintas partes del país, con el fin de estudiar los efectos del LSD en individuos sin su consentimiento o conocimiento. Prostitutas eran contratadas por la CIA y recibían instrucciones para atraer a los clientes de regreso a estas casas, así como para las casas, donde se les aplicaba secretamente una amplia gama de sustancias, incluyendo LSD, mientras eran monitoreados desde detrás de un vidrio espejado. O sea, en varias partes, en varias ciudades, San Francisco, Condado de Marin, California, la ciudad de Nueva York, si tú te metías con una prostituta, la prostituta te llevaba a una de estas casas así seguras, donde era un living, qué sé yo, y te daban de tomar algo y veían ahí los efectos de las drogas. Y te estaban mirando y filmando por detrás de un vidrio. Estos experimentos fueron completamente ilegales y se desarrollaron varias técnicas operativas importantes, incluyendo una extensa investigación sobre el chantaje sexual, ver cómo reaccionaba la gente, la tecnología de vigilancia y el posible uso de drogas que alteran la mente en operaciones de campo. O sea, en la práctica. El programa Operación Clímax de medianoche luego fue ampliado y los agentes de la CIA comenzaron a dosificar a personas en restaurantes, bares y playas. Hey, ¿quieres probar esta poción? Esta nueva bebida. Claro. Estos experimentos duraron por más de 10 años, hasta que el inspector general de la CIA, John Ehrman, recomendó encarecidamente cerrar las instalaciones en 1966. Las drogas usadas con estos fines fueron no incluyentes: anfetaminas, barbitúricos, benzodiazepina, heroína, morfina, MDMA, que es éxtasis, mescalina, que es un psicodélico, psilocibina, o sea, setas mágicas, scopolamina, que es un medicamento para tratar el mareo y vómito, marihuana, alcohol, pental de sodio, que es un anestésico, que es el que usan los veterinarios en la eutanasia, y Ergin, que es un psicodélico que sale de unas flores que se llaman suspiros, que son súper comunes. Esas semillas contienen Ergin, que es un agente psicodélico. Eso fueron la operación Clímax de medianoche. ¿Qué crees tú? Interesante, parece una disco. Parece claro, un bar. Pero lo encuentro, es como súper interesante, porque imagínate que la CIA puede ver así: ya, vamos a chantajear a esta persona sexualmente. Si ya tenemos un video de ti con una prostituta, le vamos a decir a tu esposa, si a menos que tú nos pagues $100. Bueno. A otros pueden hacerle ya 150, 200, 500, 1000. Y pueden ver cuál es la respuesta de la gente de acuerdo a lo que le piden y a lo que le ofrecen a cambio, qué sé yo. Entonces con eso ven así cómo reacciona la gente en la práctica realmente. Bajo diferentes cosas.
mientras cargos, porque esto fue en los 50, Ujú. porque fue, esa es otra Hasta cosa. el 66. Entonces era un contexto harto más como las personas eran juzgadas por la sociedad de una forma mucho más dura. Entonces, y la gente y las personas se importaban mucho con eso. Entonces, si agarraban un político, alguien con un cargo importante, era Claro, como el escándalo, claro. ¿cachai? Claro, pero y ellos tenían ya la mejor manera de poder afectar a alguien con diferentes medicamentos, con Sí, diferentes drogas. Por eso pienso que se refiere así como al conocimiento del ser humano en general, o del hombre, cómo funciona. Hablemos sobre experimentos de hipnosis. Hay algunos documentos que indican que se realizaron experimentos de hipnosis con éxito, haciendo que una persona hiciera una acción específica compleja como entra en este cuarto, toma este maletín, llévalo a otro cuarto, marca un código, déjalo debajo de una mesa que sigue una bomba. Luego ve a otro lugar, siéntate en un sillón y duérmete y cuando despiertes no recordarás nada de lo que hiciste. Y eso es lo que se llama el sleeper agent o agente dormido, como en la película y el libro el candidato Manchurian o Maruchan. el candidato Maruchan. No hay evidencia que este proceso se lograra usar en campo y los experimentos se habrían realizado bajo condiciones clínicas, condiciones de laboratorio, que favorecen el objetivo que buscaban y difícilmente podría haber funcionado en la vida real. Pero de todos modos, hay el caso de una mujer llamada Candy Jones, que dice haber sido uno de estos agentes dormidos. Candy Jones nació en el año de 1925 y falleció de cáncer en 1990. Hace De ya cáncer. No, 30 años. Claro, de cáncer. claro, todo esto entre comillas. Fue una modelo estadounidense, escritora. De hecho, tiene varios libros publicados de modelaje y otras cosas. Pero más o menos todo en la misma ¿Cómo área. caminar? ¿Cómo girar hacia la derecha? ¿Cómo girar hacia la izquierda? O cosas de la industria, ese tipo de libros. Y ¿Cómo, además de cómo eso, maquillarse en 5 minutos? eso no es modelaje, pues, Armando. Eso ahí es Usted tiene que maquillar maquillaje. y prepararse. Y es súper rápido. No, mira, por ejemplo, tiene uno que es de 1960, que es cómo crear tu nombre, o sea, cómo hacerte un nombre en el modelaje y en la televisión. También hay otro que es sobre mujeres, que le escribió a mujeres, que se llama Entre Nosotros Mujeres, más o menos. Ahí escribió otro que era solo para adolescentes, se llamaba así, Just for Teens. ¿Qué prolífica? Sí, es como escribió varias cosas como en esa área. Yeah. Y también fue host de un talk show de radio. Yeah. Que es como los talk show de la televisión, pero en ese tiempo era en la radio. Ella debe haber sido adolescente como en los 40. Claro, una cosa así. Pero en este tiempo de su carrera de radio fue en su segundo matrimonio y fue durante los años 60 más o menos. Yeah. Y esto es lo interesante porque ella ya hacía declaraciones de haber sido víctima, entre comillas, víctima de este proyecto en los años 60 y el proyecto salió a luz en los años 70. Entonces, yo lo encontré interesante al menos, de fase temporal. O sea, ella no sabía que existía el proyecto MK Ultra, pero ya estaba diciendo que había sido partícipe de ella antes de los 70 dijo eso. Exacto. Ya. Eso es interesante. Eso le da validez. Sí. Su marido era John Neville, que era su segundo marido era John Neville, que fue un conocido locutor en ese tiempo, un locutor de radio, y comenzó a participar del talk show de él mismo, que hablaban sobre lo paranormal, UFO y teorías de conspiración. Wow. Era como peor caso de los años 50. Claro. Qué lástima que no existen grabaciones de todos esos shows, porque no existían, la gente no tenía grabadoras en las casas y no grababan los shows. Habría sido genial tener esas cosas para escucharlas hoy en día.
Candy Jones es una de las personas que ha declarado abiertamente haber sido víctima del proyecto MKUltra, proporcionado por la CIA durante los años 60. Después de poco tiempo de casados, Neville comenzó a notar que Jones exhibía un tipo de comportamiento violento, cambios rápidos de humor, tonalidad en su voz y incluso comenzó a demostrar personalidades diferentes. Según una descripción, Jones le habría confesado a Neville que ella habría trabajado para el FBI y le advirtió que ella podría abandonar la ciudad sin dar ningún tipo de aviso previo. Esto hizo que Neville se preguntara si esta segunda personalidad no tenía algo que ver con el tiempo en el que ella había trabajado para el FBI. Neville entonces comenzó a hacer todo lo que un buen marido conspiracionista le haría a una mujer con ese tipo de recuerdos. ¿Acaso llevarla a un psicólogo? No. ¿Acaso llevársela a un psiquiatra para buscar ayuda? No, jamás. O quizás tener un pensamiento más escéptico de que ella tal vez estaba con algún problema de personalidad, algún estrés o la menopausia. No, jamás. No en esta casa. Tiene que ser control mental. Neville no tenía otra opción más que la clara responsabilidad de someter a su mujer a hipnosis y descubrir qué era lo que estaba pasando. Ah, eso es lo que no hacen. Te voy a hipnotizar. Fue en estas sesiones de hipnosis donde descubrieron una personalidad alternativa que se llamaba Arlene. Durante las sesiones, Jones le contó sobre su entrenamiento en un programa de control mental en la CIA. Muchas veces este entrenamiento era en la costa este y en algunas universidades. Jones y Neville eventualmente grabarían cientos de horas de este material hipnótico del que no pude encontrar ni un puto minuto en internet. Que no existen tampoco. Se supone que, pero es que no si alguien encuentra, que nos mande. Candy relata que todo podría haber comenzado en la década de los 60. En ese momento ella tenía una escuela de modelaje. Por ese entonces habría sido abordada por un general de la Armada retirado, preguntándole si podría usar su escuela como dirección para que los correos le dejaran cartas y algunos paquetes. Y claro que ella, como una buena ciudadana estadounidense, llena de un sentimiento patriótico, aceptó. Ahora, me pareció sospechoso que un general retirado de las Fuerzas Armadas necesitara un lugar para que llegara el correo, pero bueno, son cosas que pasan. Jones relata que una vez le fue encargado que llevara una carta a Oakland, en donde justamente ella tenía un viaje de negocios. Claramente, llevada por este mismo sentimiento patriótico, ella aceptó. Porque además, en ese momento ella tenía la clara... Tenía un viaje de negocios para allá y obviamente, aparentemente, además de modelo, ella quería dedicarse a ser cartero y entregar otro tipo de encomiendas. ¿Qué? ¿En serio? No. ¿Por qué tiene que ver? Aparte de creer que no soy cartera. No. Quedó muy sorprendida al descubrir que la carta que le habían entregado estaba dirigida al mismo Dr. Jensen que la habría tratado en las Filipinas hace 2 décadas atrás, más o menos. Jones dijo que el Dr. Jensen, que es el que la había tratado en Filipinas, y su colega de alias, el Dr. Marshall Burger. Ese era el nombre. Ese era el nombre. Marshall Burger. Le ofrecieron algunos dólares para ayudarlos en sus investigaciones con la hipnosis, ya que aparentemente ella tendría el perfil adecuado para someterse a tal tipo de experimentos. Ella aceptó, pero esta vez el sentido de patriotismo quedó a un lado, ya que le ofrecieron algunos dólares que le hacían falta para continuar con su hijo en la escuela privada, ya que su escuela no estaba en una muy buena situación en ese entonces.
Supuestamente esta Arlene habría viajado tan lejos como a Taiwán mientras se encontraba hipnotizada y que Jones era inconsciente de todo lo que ella hacía en esos lugares. Se supone que la habrían incluso torturado para ver hasta qué punto la hipnosis tenía poder. Esto quiere decir que la agencia la usaría de cartero para llevar lo que sea de información para sus agentes en otros lugares en donde Jones tendría eventos relacionados con su trabajo. Ella dice que habría visitado Vietnam en los 70 y tendría algo que ver con el desastroso intento de rescate de los prisioneros en el norte de Vietnam. La primera vez que fue esto a público fue en el año de 1976, en un artículo llamado El control de Candy Jones, publicado por la respetable y científica revista de Playboy Press, por el autor Donald Bain. Neville quedó tan traumatizado y conmovido que hizo todo lo que un buen marido conspiracionista podría hacer. ¿Acaso cuidaría de su mujer? No. No. ¿Acaso la acompañaría y cuidaría en el proceso de recuperación? Tampoco. Jamás. ¿Acaso la llevaría finalmente a un doctor para que la ayude? En su vida haría eso. Lo que él quería en este minuto era venganza y matar al doctor Jensen. Ya. Que fue lo que supuestamente habría declarado públicamente en uno de los programas de radio que tenía con Johnson. Con Candy. A lo mejor si lo mataba, el control mental así como que se disipaba. Claro, él quería venganza. ¿Viste lo que le hicieron a mi mujer? Yeah. Pero esta vendetta era todo mentira. No quería venganza. La verdad era algo que él acostumbraba a hacer durante su programa para llamar la atención de su público. Ah, todo esto fue informado en el programa de radio también. Sí, en vivo y en directo. Ah, ya. Yeah. Algunas personas confrontarían a esta pareja y argumentarían que podría ser más un síndrome de memorias falsas o que todo era un invento para el programa. Yo creo. Y obviamente este tipo de argumento fue completamente ignorado y les dieron el hielo absoluto. Fue como para la publicidad del programa, como va a ser lo más entretenido. Se supo, hay gente que argumenta eso, pero no hay contraargumentos con evidencias tan claras. Claro. Con el doctor Burchard Burger presente. Igual es interesante la historia. O sea, tiene cierta complejidad. Sí, no es tan... No es tan así como que, la CIA fue ahí mismo, ¿no? Tiene como... Es como más internacional y hay espionaje. Y hay evidencias. ¿Hay evidencia? Hay evidencias. Esta historia se hizo más conocida cuando salió a público cuando salió público el mítico proyecto de MK Ultra. Entonces ellos ya venían hablando de esto atrás cuando finalmente lo declararon junto con... Ellos ya venían contando esto supuestamente desde y eso no se sabía en los 60. Fue como hasta los 70. Y de ahí cuando en 76... Pero ya estaban hablando de ovni y conspiraciones y cosas. Ya, sí. Y ya existía también este sentimiento así de inicios de la Guerra Fría, del paranoia. Del control mental, sí, el control mental estaba ahí. Claro, el Congreso cuando descubrió el proyecto fue como que leña al fuego. Sí. Gasolina al fuego. Fue reportado desde algunas de las escuelas que Jones tenía que efectivamente ella tendría algunas desapariciones misteriosas que supuestamente corresponden a viajes de negocios en donde no había negocios en absoluto y no se cerraban negocios. Lo que nos puede llegar a preguntarnos, ¿acaso ella tenía un amante? Jamás. Sí. Ella no tendría un amante. Bien improbable. Yo creo que es más... ¿Acaso ella quería unas vacaciones improvisadas sin decirle a nadie como una figura pública y quería desaparecer? Tampoco yo lo dudo. Poco probable. Querer huir de la vida un momento. Yo creo tampoco que no. Esas posibilidades no corresponden. Yo creo que definitivamente MK Ultra estaba presente y era un agente secreto. Era un agente secreto.
Era tan secreto que ella no sabía que era un agente. Claro. El mismo que hizo la publicación en Playboy Press, que es Bain, también escribió que otra evidencia sería que Candy inadvertidamente habría estado transportando un pasaporte con el nombre de Arlene Grant, que sería el nombre de su personalidad, de su alter ego de espía. En la foto de su otra personalidad. Exactamente. En la foto Candy estaría con un traje y con un traje oscuro y con un maquillaje un poco más oscuro también de su color de piel. A lo que Jones dice que no tiene ninguna memoria de tener ese traje o estar vestida de esa forma, y mucho menos de poseer un pasaporte con una identidad diferente a la de ella misma, que a todo esto es ilegal. Bain también dice que en una cinta grabada en una máquina de contestar le dejaron a Jones y a Neville un telefonema en el año del 73. ¿Telefonema? Sí. ¿Qué? ¿Es como mensaje por teléfono? Sí, es un mensaje que está en la máquina de recording machine. La máquina de mensajes. El buzón de voz, como le dicen ahora a los celulares, que todo es virtual. Esto era de una aerolínea japonesa llamando en julio, el 3 de julio, a las 4:10 p.m. Y decía algo así. Por favor, dele a la señora Grant. Era el alter ego. Exactamente. Que llame al, y sale un número aquí, 759-9100. Ella tiene una reserva en una aerolínea japonesa, vuelo 5, para el 6 de julio. Desde el aeropuerto de Kennedy, Nueva York, a Tokio. Con una opción en Taipei. Esta es Cynthia, que es la que está llamando. Eso era lo que decía en el mensaje. Cuando Jones telefoneó a ese número y preguntó por Cynthia, le dijeron que nadie con ese nombre trabajaba en ese escritorio de reservas. Adicionalmente, se puede notar que hay una carta que Jones escribió a su abogado, William Williams, para comunicarle que en caso de que ella muriese o desapareciese de repente, de la nada, o bajo alguna circunstancia inusual, le aclaró que ella no tenía la libertad para decirle exactamente en qué estaba envolvido, pero era para encargarse todas las cosas por si ella desaparecía. Era como... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa carta que no deja cuando se muere? Como un testamento, una cosa así. Claro, un testamento. Claro, como que ella le dejó una carta a William Williams que decía que si le pasaba algo, él tenía que hacerse cargo de las cosas. Así como si desaparecía en forma misteriosa, porque no le podía decir en qué estaba involucrada. Qué misterioso. Qué loco. Sí. Está bien. Mira, te voy a decir, si es mentira, está súper bien armado. Sí, de todas maneras. Bueno, eso es lo que tenemos, la idea de la gente dormida. No sé cómo se traduce eso en español. Sleeper Agent. Debe ser como agente dormido. Claro, pero la idea es esa, que justamente que ni siquiera la gente sepa lo que hizo. Porque si no sabe lo que hizo, nunca va a poder confesarlo. Porque no sabe. Sí. Entonces eso es lo ideal. Eso es sobre MK Ultra. Espero que les haya gustado. Vamos a comentar algunas cosas de cultura popular, así como películas, juegos, sobre control mental. Pero antes le quiero mandar un saludo a 3 Patreons nuevos. Matías Rodríguez, de Puente Alto, Chile, cazador de lo profano. Bienvenido. Muchas gracias. Y 2 sectarios corruptos.
Espero que diga bien el nombre. Seon-ho John. A lo mejor es chino y tuvimos racistas en este episodio. Sí, racistas nivel 5 por lo menos. Claro. Y Sergio Urbano, muchas gracias por apoyarnos en Patreon. Si tú también quieres apoyarnos, puedes ir a patreon.com/peorcaso y ganas algunos perks, contenido adicional y stickers de Peor Caso. Cultura popular. Y los saludos al final. Sí, al final. Cultura popular. Películas. Como dije la semana pasada, mandé un video y sugerí algunas películas para ver. Una era el candidato que dice Maruchan, pero es el candidato a Manchurian. Hay dos películas en blanco y negro del 62 y una en color del 2004. ¿Tú viste alguna o no? No. Yo vi la del 2004. La película es buena. Me gustó porque la película es del 2004, pero se siente que fue como inspirada como en los 80. ¿Ya? Está bien hecha y se siente así como una película de televisión antigua. Es más o menos dinámica. Me gustaron los personajes. Tiene Meryl Streep. ¿Meryl Streep se llama? Sí. Meryl Streep. Sí. La recomiendo. Tiene esto del agente hormiga. Es una unidad que está así como en la guerra. Parece que era como la... ¿Qué guerra era esa? Como la Desert Storm, se llamaba, en Irak. ¿Ya? Por ahí. Y según lo que ellos recuerdan es que ellos fueron atacados y uno de ellos defendió al batallón y mató a todos los enemigos, qué sé yo. Y a él lo condecoraron y ahora se metió en la política y va a ser así como vicepresidente. Pero hay otros miembros del batallón que tienen sueños extraños y recuerdan así como cosas que pasaron diferentes. Y recuerdan estas sesiones pues, de lavado de memoria. Oh, qué heavy. Con una pantalla los ponían con unos sueros, así, unos medicamentos y cosas. Imágenes, había uno que se vuelve loco y se pueden escribir cosas en un libro. Y el protagonista, que es parte de ellos, también se da cuenta porque de esto y habla con este político. El político como que al principio lo niega, pero después como que lo acepta y se siente que está siendo controlado por su madre, que es Meryl Streep, que es una mujer del Congreso. Entonces, está ese conflicto de los personajes que son tan bien hechos y recomiendo verla. Se llama The Manchurian Candidate y comen un montón de ramen en la película, lo que comen todo el rato. La película, la otra que sugerí es la de Órbita 9. En el libro, hay un libro que se llama Antropología de la Guerra Fría, donde indica que fundación de la ecología humana proporcionó fondos para el proyecto del antropólogo Leon Stover, titulado Aspectos de la cultura de la clase alta entre la élite internacionalizada. ¡Ay, qué ganas de leer eso! Me parece muy instructivo. Claro, internacional de Japón. Súper preciso. Más tarde, Stover escribió su informe de investigación de ecología humana, escrito como una historia de ciencia ficción que habría sido publicada en el libro Orbit 9, que es una colección de cuentos cortos de ciencia ficción del editor Damon Knight. Ajá. Entonces, encontré mucha coincidencia con esta película española, que es colombiana y española. Así que a los que nos están escuchando de Colombia, yo sé que hay varios. Les recomiendo verlas porque hay algunos compatriotas ahí en esa película. Igual a los españoles. Bueno, los españoles que están creando hartas películas en Netflix que son bien buenas. Que están apareciendo en Netflix. Sí. Se llama Órbita 9. Se refiere a unos proyectos y este es como el número 9. Por eso es número 9. Pero en las películas siempre el número 9 simboliza esta espiral. Por eso es que siempre sale el 9 de repente en las películas.
Ah, que es como la espiral, que así. infinito. Eso, sí que tiene que ver un poco, yo creo, con el aislamiento. Digo, ¿de qué se trata la película más o menos? Sí, Es que no veo por qué no. es una mujer que está en solitario en una nave espacial y supuestamente está viajando a la colonización de otro planeta. Y nunca había visto un ser humano. Y recibe la visita de un técnico, que supuestamente es un robot, que es un humanoide, así como los humanos de Alien, Ok. los androides de Alien. Eh, y él lo invita así como a cenar con ella y al final tienen relaciones, porque ella nunca había tenido, entonces, ¿por qué no? Claro. Y el tipo en realidad resulta que no es un androide y como que se enamora de ella. Y las cosas no son lo que parecen. Y interesante. El malo se parece un poco a mí. Me sentí un poco identificado. Y me gustó un poco de que inmediatamente uno se da cuenta, este es el malo de la película, vestido de negro, Ah, está científico bien. maligno, así. ¿Cómo se llama? ¿Orion 9? Órbita 9. Órbita 9. Orbit 9. Órbita 9. Y me encuentro que le falta un poco como que enfocarse en hablar sobre los beneficios que tenía el proyecto. Porque al final como que lo tratan de ver el lado lógico así del punto de vista del personaje que era el enemigo o el antagonista de la película. Ah, ok. Y la película en una parte tiene así como la persecución obligatoria y este doctor o médico, si el antagonista se ha envuelto así como en un crimen, que en realidad no tiene que ver con lo que él hace, así que eso está como un poco fuera de lugar, pero ¿La película son ellos dos nomás? no, pues tiene el antagonista y Del hay otros personajes antagonista. más. Ah, ya, ok, Sí. sí. Pero en general son ellos dos nomás. No la quiero spoilear porque tiene así como como te digo, las cosas no son lo que parecen. Ah, excelente. Bueno. La veré. Eh, eh, Eso de películas. En el Afterpod voy a comentar sobre La Naranja Mecánica, que es una de mis películas favoritas y de muchos, de Stanley Kubrick del 71. Para los Patreon, así que quédense si quieres Patreon. Juegos. Ah, Hay un montón de películas de control mental. Directamente con algo que tenga similaridad con el proyecto de Mecha Ultra, ¿recuerdas tú? Ay, no. No, no. La Ya. única que yo recuerdo es el Body Snatchers. Sí. Los raptores, los que reemplazan los cuerpos. Exactamente. Hay dibujos animados también. Hay una. No sé si tú has visto la serie de los Venture Boys, Venture Brothers, que es de Hanna-Barbera, pero para adultos. Son como unos hermanos que son hijos de un científico medio loco, Venture Boys. Súper buena esa serie. Y hay unos episodios Ya, ok. que hay un tipo que es un astronauta que regresa a la Tierra y lo invitan así a cenar con el presidente y está el científico y los hermanos estos están ahí porque son hijos del científico. Sí. Y se dan cuenta que es un candidato manchurian y va a matar al presidente, está siendo controlado por su madre. Y los defiende el fantasma de Abraham Lincoln. El fantasma de Abraham Lincoln tiene la capacidad de poder como que, ¿cómo se llama? Así como, ¿cómo se llama cuando se meten al cuerpo de alguien? De poseer. De poseer, claro, cosas que tengan su imagen, así como un centavo, un billete. Y hay un cuadro en el donde están comiéndose, por eso ve ahí que está siendo activado el agente dormido. Entonces los ayuda a combatirlo y tienen que conseguir billetes de no sé qué, denominación no sé cuál. ¿Cuál es el billete que tiene la cara de él? De Abraham Lincoln. Sí. Yo tampoco. Me Parece parece que el de 20. unos dólares No. antiguos, no sé, algo. La cuestión es que forman así como una persona con puros billetes y es el Lincoln así que va a defenderlo. En el universo de DC Comics hay una mujer que se llama Granma algo, que ella tiene que ver así como control mental.
A lo mejor tú lo conoces, ¿no? De ese cómic. Yo sé que la hedra venenosa... Granny Jones. Yo sé que la hedra venenosa tiene unas plantas que te pueden llegar a controlar. De hecho, una vez se la hizo a Superman. Yeah. Granny Jones es una supervillano y ella lo que hace es esto, control mental y lavado de cerebro. Aparece en Smallville. Yo nunca la había escuchado hasta que estaba investigando. Granny Jones. No me salió otra cosa aquí. Perdón. Granny Goodness. Ah. Granny con doble N, Goodness con doble O y doble S. Ya, está aquí. Ya la vi. Es como una anciana, pero es como un supervillano. Como el Doctor Extraño, loco. Sí, se parece. Una mezcla de eso con Thor. Sí. Claro, eso es manipulación mental y todo eso. En los juegos está Polybius. ¿Te acuerdas que hablamos de eso en el episodio de videojuegos? Sí, me acuerdo de Polybius. Polybius supuestamente era de la CIA y tiene que ver con MK Ultra, pero ese juego apareció supuestamente en el 81 y en el 81 esto ya no existía. O sea, por eso mismo, porque desaparecía. No, pero está fuera de su tiempo, porque el proyecto de MK Ultra terminó ya en los 60, en los 70. Sí, es verdad. Esto supuestamente apareció en el 81 cuando existían los videojuegos. No existían videojuegos antes. Pero es supuestamente un juego que apareció en un arcade en Oregón, en Portland. Uh-huh. Y después desapareció misteriosamente. Y dicen algunos jugadores que haber visto personas con ternos haber entrado. ¿Por qué siempre son con ternos? ¿Cierto? Hay un juego que se llama un juego actual que se llama The Stanley Parable, la parábola de Stanley, que es un juego como de comedia negra, no sé. ¿No lo has visto ese juego tú? No. Es un trabajador que trabaja en una oficina y de repente se da cuenta que no está recibiendo información del computador y sale y no hay nadie en la oficina. Entonces va hacia a ver qué es lo que pasa y no encuentra a nadie en la oficina. Y el juego está narrado por un narrador. Entonces Stanley se paró de su mesa y fue a ver y cuando tú sales afuera sí ves que no hay nadie. Y se dio cuenta que no había nadie, todos tus compañeros no estaban. Entonces pensó que a lo mejor estaban en la sala de reuniones. Y uno camina así por unos pasillos. Y de repente hay 2 puertas. Y el narrador dice, cuando Stanley vio que habían 2 puertas, entró por la puerta izquierda. Pero están las 2 puertas abiertas, entonces tú puedes entrar por la izquierda o por la derecha. Tú puedes seguir al narrador o puedes hacer lo que se te cante. Claro, entonces... Si entras por la izquierda, y la puerta de atrás se cierra, entonces tienes que continuar. O tienes por la derecha. Stanley era muy malo para seguir instrucciones. Tal vez Stanley quería visitar la sala de descanso un momento. Y si lo dejas ahí al personaje así un rato, Stanley se paró a observar los cuadros de las paredes, no sé. Es así, es como bien raro, pero es como que uno puede jugar con el narrador o contra el narrador o... de repente cambiar, hay una parte así como que dice salida, escape así, y otro dice muerte. Stanley salió por el pasillo que decía salida, pero en realidad eso era una trampa y él no sabía que estaba a momentos de sufrir una muerte horrible. Entonces no puede seguir y ver qué pasa o darse la vuelta. Stanley pensó que era mejor idea seguir por el otro camino. Como bien interesante el juego, un juego chico, está en Steam. Te lo recomiendo. No, lo voy a ver. Y tiene ahí algunas cosas que no se da cuenta que los empleados estaban siendo controlados mentalmente. Tal vez o tal vez no. Y eso es lo que tenemos por ahora. ¿Persuasión? ¿Tú crees que persuasión es una forma de control mental? Estamos todo el tiempo tratando de persuadir a la gente. Yo creo que persuasión no. Pero no es como controlar. Queremos muchas veces que la gente haga cosas que nosotros queremos que hagan, ¿no es cierto? Exacto. Eso es como persuadir. Y uno de repente lo hace en forma así. La persona igual todavía tiene su elección. El problema del control mental es que te saca tu derecho de escoger. Exacto. Claro, eso es como control mental, no es manipulación mental. Exacto. Sí, manipulación es otra cosa. Te pueden manipular. Claro. Pero aún siendo manipulado, no eres obligado a hacer las cosas. Exactamente, sí. Tienes razón. Eso es.
Ya, eso es lo que tenemos por hoy. Y tenemos algunos saludos. ¡Saludos! Saludos. Abramos o mensajes que nos dejaron. María Restrepo nos escribió un mensaje en Facebook y dice así: hola, su podcast es mi preferido. Siempre me río y me acompañan en la cuarentena. Qué bueno que nos acompaña un ratito. Qué bueno que está haciendo cuarentena. Sí, muy bien. A veces dicen cosas que no son, pero no hay que corregirlos. Hay que hacer como si estuvieran en la casa y gritarle al parlante. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que nos pasa a todos. Sí, no, si cometemos errores. A mí me gusta cuando nos corrigen y muchas veces, hay veces... Obviamente van a haber errores. Generalmente tenemos una semana para preparar un episodio. Entonces, a veces podemos corregirlo en el siguiente episodio y a veces lo dejamos guardado cuando hablemos algo que tenga que ver con el tema de nuevo. Sí. Como para corregirlo. Así que si nos equivocamos en alguien, en algo, pero a lo mejor ella se refiere así como a la pronunciación, de repente que se nos va o se nos olvida una palabra. Yo creo que tiene que ver con eso también. Gracias, María. Ferdinand C. nos dejó un mensaje parece que esto es Facebook también. Esto de aquí es un email. Ah, un mail. Ya. Dice: hola, me encanta su podcast. Los suelo escuchar en mis ratos libres. Realmente son adictivos. Ayer me acordé de uno de sus chistes mientras hacía un trasplante de riñón. Yo creo que doctores, cirujanos, espero, personas que trabajan en los ojos, relojeros deberían no escuchar peor caso. Muy peligroso. Pero ayer se acordó uno de los chistes mientras hacía. Me imagino que está trabajando así y se ríe solo. Bueno, gracias, Ferdinand. Qué bueno que te acompañamos hasta en esos momentos de tensión. Sí. En donde la vida de una persona está en tus manos. Qué loco. Gracias, Ferdinand. En Apple Podcast hay uno que dice lo siguiente. Esto es de Dinamarca, se supone. Ya. Dice... ¿El nombre? Perfecto para villanos. 5 estrellas. Es una recomendación. Ah, ya. Una montaña rusa de risas, perturbación y aprendizaje al mismo tiempo. Un montón de temas variados. Son el sazón de los sagaces comentarios de sus anfitriones. Oh, qué excelente el comentario. Sí. Qué elocuente. ¿Sabe con el nombre? No dice el nombre. Dice Mache Trek. Debe ser el nombre. Vía Apple Podcast. Dinamarca. Denmark. Mira. Este es un comentario en Facebook de Capi CM. Dice: hola, me encanta este podcast. Yo los escucho de camino a mi trabajo. Bueno, lo confieso, también cuando trabajo y hasta cuando hago aseo en mi casa. O sea, todo el tiempo, excepto en el baño. ¿Nos escuchan alguien en el baño? Imagínate que alguien lo está escuchando mientras está en el baño. Mi favorito sigue siendo el del hombre de Somerton. Ah, sí, muy bueno ese episodio. Me estaba acordando de él cuando hablan de Kim Jong-un, ahora que no se sabe si está muerto o vivo. Y lo muestran así. Tiraron a una playa. Claro. No, dicen que lo vieron en una playa. Sí, no se sabe si está vivo o no. Bueno, dice: soy del estado de México y solo quería decirles que precisamente el perrito que acompaña a Miguel en la película Coco es un Choloitz ¿por qué, Christopher? No sé. Choloitz Yo no le pongo el nombre a los Quintle. En la cultura mexicana, el Choloitz ¿Puedes leer eso? Claro. Choloitzcuintle tiene un papel muy peculiar. Cholotl. Choloitzcuintle. Tiene un papel muy peculiar ya que se consideraban un regalo del dios azteca Xolotl para guiar a las almas de los difuntos hacia el Mictlán, inframundo. Por cierto, los Cholotl significa monstruo extraño, deforme.
Itzcuintli significa perro. La próxima vez que nos manden un mensaje de este tipo, mándenos el audio también, por favor. Eso, o entre paréntesis, ¿cómo se lee? Con Jotas y CHs o lo que sea. Muchas felicidades por su podcast. Realmente amenizan mis días, aunque también me perturban un poco. Saludos. A mí me gusta harto el arte de esa película porque es un arte mexicano de México inmenso, entonces me imagino que debe ser de un área. Que son estos como animales que pueden ser reales o de ficticio, pintados con colores como neones, así bien brillantes. Sí. Se ven preciosos y me gustan en las ferias acá. De repente hay un tipo que los vende, pero se ven geniales ver un montón. Y después uno compra un gatito así o algo chiquitito y lo pone y no, apenas se nota. No es tan neón. Claro, no se nota la brillantez. Bueno, eso tenemos. Gracias a todos por los mensajes. Los leemos todos. Les agradecemos. Los guardamos algunos en un grupo secreto de WhatsApp que tenemos. Entonces por eso de repente no nos acordamos dónde salió porque se nos olvida anotar de dónde salió. Así que por eso, pero gracias. Muchas gracias. Eso es todo lo que tenemos esta semana. Así es. Peor Caso es el mejor podcast. Yo siempre lo escucho y lo recomiendo. Y me voy a hacer Patreon. Patreon.com/peorcaso. Nos vemos la próxima semana. Adiós.